con una economista, doctora en Ciencias Económicas y autora, como habíamos dicho, del libro Alberto, tenemos un problema. ¿Y si reseteamos la economía? Y bueno, es precisamente Victoria Giarrizo. Buen día, Victoria. Darío Ríos te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, primero te quiero preguntar si estamos a tiempo de resetear la economía siempre, o si lo ves complicado, o si ya se ha empezado a resetear, ¿no? No, yo creo que sí, todavía estamos a tiempo, pero la realidad es que el momento ideal era cuando estábamos en medio de la pandemia, ¿no? Porque destruiste tanto las bases de la economía que creo que era momento para decir, bueno, planteemos y empecemos en algunas cosas de nuevo. Igual, obviamente que siempre estás a tiempo. Lo que seguimos haciendo por ahora es emparchando un poco, ¿no? Pero me parece que los problemas cambiarios, los problemas financieros realmente no se van a resolver si no tomamos decisiones mucho más de fondo en la economía, ¿no? Sí, algunos colegas tuyos en las últimas horas afirmaron que estábamos en la peor semana de la economía, la que terminamos, ¿no? Esperemos que sea, bueno, primero que sea tu opinión. Bueno, ojalá fuera la peor semana. La verdad que yo creo que nos quedan bastantes meses por delante de turbulencias, ¿no? Me parece que el gobierno está tratando de resolver toda la situación cambiaria con las herramientas que tiene, pero la situación de Argentina es muy delicada, ¿no? Tenemos pocos dólares, poca capacidad de generar dólares, estamos en una economía todavía en recesión que le cuesta crecer, mucha pobreza, desempleo, la competitividad del sector industria es muy baja, por lo tanto es muy difícil salir a exportar como pretende el gobierno, ¿no? Hay planes, o sea, el gobierno sacó muchos programas de incentivos que están buenísimos, la verdad que están buenos, pero tienen dos problemas. Primero, que no son de acceso para todas las empresas, porque participar de esos programas te implica tiempo, te implica toda una burocracia de llenar formularios, que la realidad es que muchas empresas no es que no lo quieran hacer o no lo puedan hacer, la realidad es que es muchas veces engorroso, ¿no? Y por otro lado, también te dan fondos, te dan financiamiento a tasas reducidas, pero seguís teniendo el mismo problema, que es la estructura de costos de la Argentina, que es muy alta, ¿no? Entonces, te ayuda, pero no te resuelve el problema en la empresa, ¿no? Sí, vos hablabas de parche y es como una reiteración en los últimos, por lo menos en las últimas décadas, de la economía argentina. A uno le parece que estos parches generan desconfianza porque no sabes cuándo viene el otro parche, ¿no? Y esto es un factor fundamental. Mira, el problema es que acá la estabilidad financiera y la estabilidad cambiaria no se logra solo con medidas cambiarias y financieras. Argentina no tiene un problema de decir, uy, toma malas decisiones en lo cambiario, en lo financiero. Por más que uno puede decir, quitar todos los controles a los capitales, como hizo el macrismo, debilita, sobre todo en un contexto como está la Argentina, ¿no? Pero en un contexto normal, o sea, uno podría tener un mercado de capitales más libre, ¿no? El problema de Argentina es que haga lo que haga en el mercado cambiario y financiero, siempre va a estar debilitada porque los problemas son más estructurales, vienen de su incapacidad para, por ejemplo, generar dólares, su incapacidad para agrandar su mercado interno. ¿Y eso por qué le pasa? Bueno, o su incapacidad para generar riqueza y poder retirar un poquito al Estado de la economía para que no tenga que asistir tanto a los sectores sociales, sino que esos sectores queden integrados al sector privado, ¿no? O que haya más empresas que generen empleo. Entonces, ¿eso por qué le pasa a la Argentina? Y la realidad es porque no hay incentivos para producir, para invertir, que es como la economía realmente genera riqueza, ¿no? Entonces, es muy difícil que vos, sin generar riquezas, quieras no tener los problemas cambiarios y financieros que tenés, cuando tenés un Estado que es muy asistencialista y que está buenísimo, porque la realidad es que si Argentina no tuviera este Estado, y tendrías niveles de pobreza y de vulnerabilidad social muchísimo más altas, no tendrías educación, salud, todo lo que hoy pones de acceso a la comunidad, ¿no? Pero para sostener ese Estado tenés que generar riqueza, y el que tiene que generar la riqueza es el sector privado.
para que el sector privado genere riqueza, bueno, tenés que darle mejores condiciones de producción, que es lo que no estamos pudiendo lograr en el país, ¿no? Sí, pero es muy interesante lo que decís, pero también pienso, ¿no?, que tenemos un Estado, tenemos una educación pública y la gente, no, los chicos no van a la escuela, no van todos a la escuela. Entonces, Bueno, podemos decir, la materia prima, hablando en términos económicos de todo, de la sociedad, de la economía, son los seres humanos, ¿no? Pero si no vamos a la escuela, no vamos todos, también bueno, lo que pasa es que el Estado termina teniendo que abastecer otras cosas, ¿no? no, lo que pasa es que la calidad de la educación, de la salud, todo eso ha ido obviamente en deterioro, y lo mismo los niveles de pobreza, los niveles de marginalidad fueron en aumento, y todo eso también genera esto que vos decís, la deserción escolar, la educación. Además, estamos muy atrasados en lo que son hoy los sistemas educativos en los países desarrollados. O sea, en Argentina sigue habiendo mucha deserción escolar porque de pronto las currículas no están acomodadas a los intereses de los chicos hoy, ¿no? Entonces, sobre todo hay mucha deserción a partir del tercer año. De ahí se discute mucho el tema de cómo hacer para que los chicos, retener los chicos en las escuelas, si tienen que hacer más, darles un poco más de materias prácticas y menos teóricas, y a partir del cuarto o quinto año tiene que estar la posibilidad de que los que quieran poder hacer prácticas en empresas y no en los colegios, o sea, de que lo que es educar para el trabajo como una cuestión optativa. Bueno, hay muchísimas propuestas que uno podría hoy discutir, la forma de enseñar las matemáticas. Argentina, pensemos que las carreras que más tienen hoy demanda son las ciencias sociales. Tenés muy poca demanda de carreras como física, ingeniería, cuando en realidad hoy necesitas, o sea, tenés muchísimos puestos sin cubrir en todo lo que es, por ejemplo, software, computación, ingenierías, y no logras atraer a los chicos a esas carreras. ¿Por qué? En parte porque las matemáticas, la forma de enseñar las matemáticas hace que muchos crean que no les gusta las ciencias exactas, siendo que posiblemente sí tengan habilidades para el pensamiento abstracto, ¿no? Entonces, la realidad es que hay muchos sectores de la economía donde estamos atrasados, con debates que no hemos planteado, a todo nivel, ¿no? Sí, como decías en un momento, hay todo un cóctel de malas noticias, digamos, de alguna manera, no, con los índices de pobreza, caída del consumo, producción, dólar. ¿Por dónde habría que empezar para acomodar todo esto? A ver, yo creo que hoy, independientemente de todo lo que estás haciendo, tenés que sentar a todos los sectores y decir, bueno, los funcionarios de distintas áreas, los técnicos, y decir, ¿de qué manera hoy podemos bajar los costos de producción de la Argentina? Porque cuando uno mira qué es lo que está matando al sector privado, y son los costos, la realidad es que son los costos. Entonces, ¿qué costos vamos a poder bajar? Entonces, bueno, el salario no lo podemos bajar, porque la realidad es que hoy sin salario no tenés consumo, y además queremos ir a una economía, no una economía pobre, sino una economía más rica para todos. Entonces, bueno, sostenemos el salario. Sí podemos bajar el costo del salario. Entonces ahí empezamos a mirar los impuestos. Empezamos a ver toda la estructura impositiva que tiene hoy el sector, o que recae sobre el sector productivo, y yo creo que solo ahí tenés muchísima tela para cortar. Entonces, es un área por donde vos podés empezar bajando el costo. Argentina, ¿hace cuánto que no se plantea cambiar su estructura tributaria? Hace décadas. Y me parece que esa es una de las deudas pendientes. El segundo costo que uno mira claramente, que es altísimo en la Argentina, es el costo financiero, ¿no? Es inviable para las empresas invertir o financiarse con estas tasas. Lo mismo para las familias, todo el consumo que hacen con tarjetas, créditos personales, que se financia con las tasas que le ofrece hoy el sistema financiero, es empobrecimiento futuro, es un traspaso de recursos del sector privado al financiero altísimo, ¿no? Entonces, me parece que el costo financiero también hay que trabajar en reducirlo. Entonces, uno cuando empieza a mirar la estructura de costos, creo que hay un montón de aspectos donde Argentina puede mejorar para mejorar su productividad. Hablamos muchas veces de
tenemos que generar capacidad exportadora, tenemos que exportar, entonces está bárbaro. Ahora reducimos las exportaciones a muchísimos productos, sobre todo a la industria, y eso realmente es necesario. La pregunta es si alcanza. Yo creo que no alcanza, porque cuando vos querés exportar te encontrás con una burocracia enorme también que te impide salir a exportar, te encontrás con falta de financiamiento para preexportación, con costos logísticos muy altos para trasladar los productos. Entonces te encontrás con otra maraña de cosas que la realidad es que también te frenan el proceso exportador. Y lo mismo pasa con el proceso productivo, ¿no? Victoria, ¿qué tal? Te saluda Gabriel Ríos Malán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te quería consultar en esto de bajar costos también, ¿cuál es el papel, por ejemplo, de los puertos del interior del país para sacar la producción? Bueno, ese es otro déficit que tenemos, ¿no? El acondicionar nuestros puertos para que dejar de centralizar todo en el puerto de Buenos Aires. La verdad es que hoy la mercadería que sale mayormente por Buenos Aires, y es un caos, porque el puerto de Buenos Aires está colapsado, tenés demoras, te cobran coimas, y a veces llegan embarques más grandes y tenés que esperar el turno. Todo eso genera costos de estadía. Cuando vos todo eso lo podés resolver con los puertos del interior, ¿no? Entonces, ahí creo que hay un gran déficit, como también hay un gran déficit en todo lo que es el desarrollo del sector ferroviario, ¿no? Argentina, por la extensión que tiene y por la geografía que tiene, necesita medios de transporte más eficientes que el camión, ¿no? Y esos medios de transporte son los puertos y son las vías del ferrocarril. También uno podría explorar, por ejemplo, el tema aéreo, ¿no? Tener nodos aéreos, que tampoco lo estamos haciendo. Entonces, y es muy difícil de esa forma ser competitivo, porque el transporte implica un costo altísimo en la competitividad, en el costo de producción, porque no es solo el traslado, sino también todos los seguros que necesitas, el estado de las rutas que te rompe, ¿cómo se llama? Te daña el transporte, la seguridad que necesitas por los robos. Bueno, todo eso te va sumando costo, y bueno, te hace una cadena de cosas que no se pueden reducir. Sí, tal cual. Nosotros vemos bastante el tema logístico y el tema de producción, y bueno, la verdad que el comercio... Mira, en el tema logístico se han desarrollado estos famosos bitrenes, ¿no? Que son como camiones más largos que te permiten reducir bastante el costo, porque bueno, entra muchísima más mercadería. El problema que tienen los bitrenes es que tenés que acondicionar las rutas también para que circulen. Sí. Entonces, claro, y además seguís colapsando la ruta, que bueno, todo lo que son accidentes, todo eso. Argentina necesita mucha inversión en rutas para que sea competitivo y bueno, tenés muchas limitaciones para hacerlo, ¿no? Y también es necesario no recuperar buques de bandera argentina para poder bajar costos, ¿no? ¿Algún qué, perdón? Recuperar buques de bandera argentina. Totalmente, sí. Bueno, Argentina no tiene una industria hoy naval, y eso también es otro gran problema. Cuando vos querés exportar, por ejemplo, necesitas que lleguen los camiones, primero importar, que lleguen los camiones con los containers para poder sacar los productos. Bueno, y además el costo que te genera no tener el barco nacional. Sí, esa es otra industria que quedó abandonada con el tiempo, que hay que recuperar, ¿no? Sí, en eso hay algunos empresarios interesados que están luchando de hace tiempo también. Vos hablabas justamente, cuando hablabas de costo de producción, lo primero que mencionaste fue bajar impuestos, pero el Estado, ¿pensás que estamos con la gente, con las autoridades que tenemos, se puede plantear seriamente que bajen impuestos y no argumenten que se desfinancia el Estado? Bueno, todos los gobiernos que han llegado a la Argentina siempre prometieron bajar impuestos y después nunca pasó. ¿Por qué? Justamente por eso. Porque cuando llegás ves que son tantos los problemas que tenés, justamente de problemas de financiamiento, que no querés desfinanciar al Estado. Claro. Ahora, la situación actual es atípica.
porque el Estado está tan desfinanciado que si vos... ¿Hola? Sí, te escuchamos, sí. Perdón. El Estado está tan desfinanciado que si vos en este momento haces la prueba de decir, bueno, vamos a bajar impuestos y transitoriamente se me desfinancia un poco más el Estado, y la realidad es que no vas a tener tanto ruido como sí tendrías en otros momentos, porque hoy la gente o los mercados o no están tan pendientes del problema fiscal. Obviamente que es un problema que no tenemos y que lo vamos a tener que atender en lo inmediato. Pero el miedo siempre de bajar impuestos ha sido el perder recaudación, que yo creo que son tan altos los impuestos en Argentina y es tan alto el salto a la marginalidad que tenés hoy, que creo que no vas a tener ese problema de pérdida de recaudación, pero ponele que al principio lo tengas, lo vas a recuperar en el tiempo porque más empresas o la gente, la familia, las empresas van a empezar a pagar mejor sus impuestos. El nivel de ilusión que hay en la Argentina es altísimo. Y no es solo bajar impuestos, es reacomodar todo el sistema tributario, es simplificarlo, es hacerlo más amigable. Por ejemplo, hoy tenés el pasaje del monotributo al autónomo, te genera un agujero enorme porque pasás de pagar una cosa más o menos coherente a pagar fortuna. Entonces eso hace que muchas empresas o muchos trabajadores independientes se queden en el monotributo subdeclarando, ¿no? Sí, es así, lo que vos estás expresando es exacto, es un gran problema, es un gran salto que a veces depende de muy poca cantidad de dinero además, ¿no? Porque no es que uno va a duplicar sus ingresos para cambiar de categoría. No, claro. Por otro lado, el tema tributario también implica una discusión con las provincias, rediscutir el sistema de coparticipación. Argentina debería no centralizar tanto, descentralizar un poco. Acá tenemos un Estado enorme que es el que decide un poco el futuro de las provincias, cuando en realidad son las provincias y los municipios los que más conocen sus necesidades. Entonces, está bueno el sistema que tenemos de reparto porque de esa manera vos lográs que aquellas provincias mucho más desfavorecidas puedas compensarlas. Pero la realidad es que cada vez se te ha hecho más grande el poder del Estado sobre las provincias. Entonces, eso que ha llevado a que las mismas provincias y municipios tengan que poner sus propios impuestos para poder financiarse, ¿no? Porque han quedado desfinanciados. Y eso ha generado una duplicación de impuestos impresionante, ¿no? Mismo, por ejemplo, el ingresos brutos. Tenés el ingresos brutos provincial y los municipios que te van cobrando una tasa que es muy parecida y que ha ido en aumento también por el mismo motivo. Sí, hay mucha facilidad también en algunos municipios para generar tasas, ¿no? O sea, ahora me enteré que en la provincia de Buenos Aires algunos municipios están pensando una tasa especial por hectárea nueva por la emergencia, así que... Exacto, sí. Entonces, y lo peor que podemos hacer es seguir poniendo tasas y tasas. La verdad que acá tiene que ser el Estado el que diga, bueno, vamos a ver de qué manera podemos achicar un poco mejorar un poco la estructura tributaria nacional para lograr esto, que las provincias y los municipios reciban más fondos, y eso como lo lográs, bueno, logrando que más gente pague, ¿no? El IVA, por ejemplo, es muy alto y hoy lo que te está pasando con esta crisis es que muchos no están pagando el IVA, o sea, directamente o se subdeclara el IVA o lo otro es se venden con IVA o sin IVA a distintos precios. Uh-huh. Aumentó muchísimo la cantidad de, por ejemplo, comercios que hoy te dicen este es el precio, no, pero con IVA es otro, ¿no? Sí, bueno, es un poco histórico en nuestro país. Victoria, te agradecemos mucho este contacto y antes de fin de año, que no falta tanto ya, seguramente vamos a volver a comunicarnos y vamos a ver qué cambió o no en Argentina en estos meses. Cuando quieran, les mando un abrazo. Chao. Muchas gracias, Victoria.